El tema se llama El pastor y maestro como tutor. El pastor y el maestro como tutor. Así es que vemos que el tutor guía, enseña, forma, educa y entrena. Y voy a dar algunos principios introductorios. ¿Qué sucede cuando no le están dando el valor a los maestros? Por esa razón, en muchos lugares no hay entrenamiento. Dígale a su compañero, tú eres privilegiado, de verdad. No se hace a la congregación consciente de la necesidad de servir en ese ministerio. En algunas iglesias hay maestros enclaustrados, o sea, es gente que sirve, pero nunca se ministra en una reunión. Ahora, ¿esto es de Dios? No. Pero si no tenemos una meta que seguir, no vamos a llegar. En ese ministerio debe de haber crecimiento en número y capacitación. Se tiene que pensar en áreas adecuadas para ministrar a los niños. Si los padres se capacitaron a la par con los maestros, muchos de ellos estarían listos para servir. Herramientas de entrenamiento las debe de facilitar la iglesia y tener un presupuesto para ese ministerio. Y hablando que el pastor y el maestro debe ser un tutor, por eso debe de Eclesiastés 12:9. Vamos a ver los principios. Eclesiastés 12:9. Y aquí vamos a sacar todos los principios. Y dice así, Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador. Así es que alguien sabio puede enseñar sabiduría. ¿Pero qué significa sabio? Sabio, del griego kahakam. Significa alguien inteligente, diestro, ingenioso, excelente, experto, hábil y un maestro, perito, prudente. Alguien inteligente que es experto, maestro, es hábil. ¿Para qué es hábil? Para enseñar sabiduría. Y sabiduría del hebreo dea significa saber. O sea, alguien sabio necesita saber. Y para saber necesita adquirir conocimiento. Y para tener ese conocimiento, alguien necesita enseñarle. Y de ahí, dice la definición, es donde se forman los conceptos. El que enseña sabiduría es porque tiene conocimiento, que sabe usar los conceptos de una manera correcta para provocar respuestas en los alumnos o los feligreses. Un pastor entrena en dos vertientes.
Entrena en el terreno práctico. Pero también en el área espiritual. Y creo que de alguna manera estamos en sintonía, ¿verdad? Lógicamente que todo el entrenamiento tiene que estar basado, como decía, no en conceptos ideológicos o humanos o psicológicos, porque nos damos cuenta que cada una de nuestras acciones en las cuales basamos nuestro comportamiento y nuestra conducta está descansando bajo principios espirituales. Y luego dice el verso, así es que él entrena en el terreno práctico y el fin es alcanzar la madurez. ¿Qué significa escuchar? Porque esto es otro de los principios. Enseñar sabiduría, pero también dice escuchar. O sea, este predicador les enseñó sabiduría, pero también que aprendieran a escuchar. Escuchar, del hebreo asan, que significa expandir, pero que se usa solo como denominativo para ensanchar el oído con la mano. Ahí tienen una ilustración, ¿sí? Escuchar, dar oído, oír, percibir. Expandir para escuchar el oído. La buena preparación de un maestro sabio provoca que el oído de sus oyentes esté atento. Déjenme ver cuántos están durmiendo. Que perciban lo que les estás enseñando. Estos principios van unidos, enseñar. Escuchar. ¿Para qué? Para poder entrenar. Y encontramos estos 3 puntos, enseñar, entrenar y aprender a escuchar. Porque se aprende a escuchar. Así es que cuando alguien está oyendo, está percibiendo, está entendiendo, está adquiriendo un conocimiento. Y si adquiere un conocimiento, entonces aplica sabiduría, inteligencia, habilidad para cómo voy a estar enseñando para que puedan entender lo que les quiero decir. Lógicamente tenemos la obra del Espíritu Santo, que Él es el maestro, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Él nos enseña. Así es que cuando un predicador predica y enseña, el Espíritu Santo está hablando aún más profundamente de lo que nosotros estamos hablando. Cuando alguien está aplicando el oído y está percibiendo, ahí hay una obra del Espíritu Santo. Pero se requiere enseñar sabiduría, tener el sustento bíblico para que aprendan a escuchar, para poder ejecutar la sabiduría. Y dice ahí, e hizo escudriñar. Esto es lo que hace el pastor y el maestro. Hizo escudriñar. Entonces, ¿cuál es su función? Hacer que escudriñen, que estudien. Escudriñar, del hebreo kajakar. Y fíjese lo que significa. Significa penetrar. Significa examinar íntimamente, buscar, demandar,
descubrir, explorar bien, informar, poder saber. Así es que cuando escudriñamos, ocurre todos estos principios que estamos mencionando. Estamos examinando íntimamente, pero hablamos de ser un tutor, hablamos también de tutoría, hablamos también de caminar con la persona para enseñarle de una manera práctica, ¿verdad? Cómo estudiar, cómo bosquejar, cómo hacer una lección, cómo bajarse al nivel del niño, cómo aplicar las herramientas prácticas para que el mensaje se le pueda quedar grabado. Así es que le enseña a examinar íntimamente, a buscar. ¿Cómo hago esto? Ah, mira, así tú puedes usar esta herramienta. Y se les ponen modelos, se les pone ejemplos prácticos, se les pone a repasarlo, a estudiarlo y luego lo supervisamos. Así es que logras una información profunda que provocará respuestas en los oyentes y deseos de estudiar. Deseos de estudiar. También dice descubrir, porque descubres verdades que para ti son veladas por causa de escudriñar, exploras bien, usando bien los contextos, porque estás estudiando, estás examinando. ¿Para qué? Para brindar una buena información. Cuando estudias puedes informar la palabra de Dios con confianza. Puedes informar con satisfacción. Puedes informarla con gusto. Puedes enseñarla que te produzca placer. Así es que el pastor Eguiluz estaba hablando de fe. Estaba hablando de convicciones, estaba hablando de seguridades, todas las definiciones de fe. Estaba hablando de confianza. Así es que cuando estudiamos, podemos nosotros sentirnos seguros de que estamos enseñando bien y sentir esa satisfacción, sentir esa confianza, porque sabes que te preparaste para eso, ¿verdad? Y dice en la siguiente palabra que el predicador halló palabras agradables. Eclesiastés 12:10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dos principios. ¿A qué se refería con palabras agradables? Del hebreo agradables, del hebreo kajefetz, que significa placer, deseo, algo valioso. Agradable, tener complacencia, contentamiento, deleite. Y aún estos principios que estamos aprendiendo de disciplina, si nosotros preguntamos ¿a cuántos nos gusta la disciplina? En la carne a nadie. Pero cuando entendemos el fin que tiene la disciplina, entonces nosotros podemos
amar la palabra y tener complacencia. De lo que puede producir una disciplina. Cuando enseñaba tenía contentamiento, deleite, una estima preciosa a la palabra. Así es que es importante que el discípulo tenga una estima preciosa a la palabra, que se goce cuando está compartiendo la palabra, que la palabra de Dios sea su todo, su deseo, que nada sea más importante que la palabra, porque dice escribir rectamente palabras de verdad. Escribir rectamente significa equidad. Así es que cuando nos está arrojando esta palabra, que nos habla de palabras de verdad, habla de una palabra equilibrada en cuanto a las verdades de la Biblia. Equidad significa equilibrio. Que no te tiendas ni a la derecha ni a la izquierda. Que no enseñes lo que tú piensas, que enseñes lo que Dios dice. ¿Cierto? Y para eso hay que estudiar. Ajá. Entonces el pastor cumple una función de tutor, de acompañamiento, de entrenamiento. ¿Sí? Y no de decir, pues sí, estás ahí en la iglesia infantil, tú encárgate y lo que Dios te dé. Pero la persona no estudia, la persona no se equipa, la persona no se prepara. Sí, es que el Espíritu Santo me dijo esto y esto voy a enseñar, pero no hay una preparación, no hay un estudio, no hay un entrenamiento. Así es que cuando hay un entrenamiento, cuando estamos hablando de completo, de plenitud, estamos hablando de alguien que tiene una preparación, un equipamiento para llegar a la madurez. Así es que es importante que cuando nosotros hacemos llamados, si hay personas que quieren servir, entonces entran en una capacitación. Y se les da una solicitud para que la llenen, para conocerlos, empezando desde el principio, ¿verdad? Y entran haciendo un acompañamiento, haciendo un trabajo de equipo, pero no enseñando. Y hay un plan de capacitación para los maestros. Así es que es importante que haya equidad, o sea, una palabra equilibrada en cuanto a las verdades de la Biblia, sin tenderte hacia un lado o hacia otro lado. Dice que enseñó palabras de verdad. Esas palabras de verdad significan estabilidad. Cuando una palabra es verdadera, te causa estabilidad. Precisamente cuando se refiere a Cristo como una roca, cuando tú piensas en la roca, tú piensas en algo estable. No piensas en algo que se mueve, sino algo estable. Por eso Jesús es la roca. Y en algunos pasajes cuando habla de la roca está hablando de su palabra. Y su palabra debe de ser estable. Hay tantas doctrinas falsas y se está cumpliendo en estos tiempos. ¿Cómo se han levantado falsos profetas? Falsas enseñanzas, tendiéndose hacia un lado, hacia otro lado, pero no con la verdad de Dios. Y el evangelio es un evangelio tan sencillo, pero profundo. De tal manera que la palabra de Dios dice lo que quiera decir y se explica a sí mismo. La misma hermenéutica nos da las reglas de interpretación de una manera
sencilla, pero es una manera profunda para poder entender el concepto verdadero de lo que nos quiere decir. Y para eso se necesita estudios, se necesita preparación, pero se necesita sabiduría también para saber impartirla y no decir lo que yo pienso. Por eso están los maestros, por eso los maestros de la iglesia infantil, cuando se reúnen a estudiar cualquier duda, tienen que consultarla con los pastores para no errar. Y a la vez estar estudiando, estar escudriñando, estar preguntando. Porque ellos están entrenando. Ellos son el guía que Dios ha puesto para entrenarlos, para enseñarlos, para formarlos. Así es que esa palabra de verdad nos causa estabilidad. Algunos que toman los pasajes así como Juan 10 y dice, mira lo que dice. Dice aquí, y también Jesús es el pastor. Pero también aquí dice que Él tiene otras ovejas. Y algunos que andan en algunas doctrinas torcidas dicen, ¿ves? Nosotros somos esas otras ovejas. Cuando no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a los gentiles. Ese es el contexto. Y es tan sencilla la palabra de Dios si estudias el contexto, la historia. ¿De qué se trata? ¿Cuáles eran las costumbres, las expresiones? Dile a tu compañero, no inventes. O sea, no inventes palabras, no, tus conceptos no, sino estudiar. Por eso dice, e hizo escudriñar. Fíjense el verbo, e hizo escudriñar. Me gusta mucho el principio que usa mi esposo en las reuniones pastorales. Se van a reunir y luego les da algunos pasajes de los cuales se va a tratar en ese día y los pone a estudiar, ¿verdad? Y luego, ¿tú qué piensas? ¿Cierto? Entonces ya cuando ya les dejó esos versículos, ellos se tuvieron que poner a estudiar. Y diciendo, no voy a decir algo fuera, ¿verdad? Entonces tengo que estudiar, tengo que escudriñar. E hizo escudriñar. Y luego los prueba uno, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas al respecto? Y los dejamos hablar y los dejamos expresar. Así es que esa palabra causa estabilidad. Esa palabra de verdad causa estabilidad, confiabilidad. ¿Cierto? Yo he visto a personas, como decía, hablando de aquellos que estuvieron en los lugares psiquiátricos, que por causa de que vienen personas enredando supuestamente el evangelio con conceptos humanos y con doctrinas raras, que supuestamente hasta hicieron dudar de la salvación a ciertas personas. Esa palabra que esas personas le compartieron no le causó estabilidad, no les causó confiabilidad, no les causó paz. El evangelio te causa paz, aunque sabes que te está doliendo en la carne lo que Dios quiere tratar contigo, pero te causa paz. ¿O no es cierto? Hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero tú sabes, es su palabra, es Dios, es algo Dios quiere enseñarme. Y sabemos que, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y sabemos que sí hay esa lucha de la carne y el espíritu, pero sabemos que su palabra es confiable, que su palabra es estable. Hay que valorar la buena palabra. ¿Por qué? Porque ahora está tan abierto tantas enseñanzas en el internet que hay personas
que no disciernen. Y se ponen a escuchar una cosa y otra y otra. Cuando uno escucha otras cosas es porque tiene bases firmes. Y vas a ver separar. Esto sí y esto no. Esto es verdadero y esto es falso. Pero hay algunos que escuchan a los falsos y dicen que aquello es verdadero. Y creen más la mentira que la verdad. Pero la verdad causa confiabilidad, causa seguridad, causa estabilidad. Y eso provoca fidelidad, firmeza. Así es que cuando estamos, cada una de estas palabras tiene un fin y tiene un propósito porque dice, enseñó sabiduría. ¿Y qué espera? Que los alumnos sean sabios, sean hábiles, sean inteligentes, sean expertos. Entonces los entrena, los enseña, los capacita. Un pastor llamado por Dios nunca se sentirá celoso de que los alumnos sepan y crezcan. Jamás. Porque así como los padres, cuando enseñamos a los hijos, cuando les damos oportunidad de crecer, de aprender, de prepararse y de estudiar, no esperamos a que nuestros hijos nos digan, ay mamá o ay papá, qué ignorante eres tú, porque ya cree que sabe algo. Pero si hay algunos que surgen así, fíjese. No, yo quiero irme al instituto bíblico. Para mí es un gozo saber que un maestro se meta al instituto bíblico. Una, porque se va a dar cuenta de lo que es estudiar. Dos, porque debería de valorar a los pastores cómo nos quemamos las pestañas para escudriñar y para estudiar. ¿Sí? Pero hay algunos que salen del instituto inflados. Tienen la cabeza inflada porque ya adquirieron un conocimiento. ¡Qué tremendo! No. El que sí sabe, hágase ignorante para que crea que sabe algo. Sí, el que más sabe, no anda cantando que sabe. Muestra su saber a través de sus acciones. ¿Cierto? Entonces, mantenernos humildes. Y eso es lo que debe de cuidar el pastor. Cuando alguien tiene buen conocimiento, pero no tiene un corazón correcto, nos ponemos a temblar. Porque lo primero que hacen es menospreciar a Dios y menospreciar al liderazgo. Y ahí ya tenemos un conflicto. No queremos maestros con su cabeza llena de conocimiento, pero con mínima sabiduría. Porque el que es sabio es inteligente. Y sabe entender que mientras más sabe, debe de ser más humilde. Y que mientras más sabe, es para enseñar. Y el que más sabe es para bendecir a otros y para ayudar a otros a crecer y a florecer. Pero nunca debemos de tener temor que Dios está usando a otra persona. No tiene nada que ver con uno. Dios se llamó a ti, Dios me llamó a mí, Dios llamó a aquel. Y al que llama a Dios, lo capacita. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es verdadero, es confiable, es íntegro, es estable, es recto. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros escudriñemos, pero que tengamos todos estos rasgos, que seamos íntegros, que seamos verdaderos, que seamos humildes, que seamos confiables y seguros. Eclesiastés 12:11. Y dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones
dadas por un pastor. Incluso hay una ilustración ahí, ahorita la van a poner. Así es que dice que las palabras de los sabios son como aguijones. ¿A cuántos les ha picado una abeja en alguna ocasión? ¿Verdad? ¿Y cómo sientes? Te penetra hasta lo profundo y te lo quieres sacar y entra, ¿sí? Dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, ¿por qué? Porque el pastor es hábil, inteligente, experto, estudia, se prepara, percibe, discierne, sabe por qué está dando ese mensaje. ¿Sí? Hay alguno que dice, es que lo está diciendo por mí, pues ¿por quién más? Porque si nos preparamos, es para redarguir. Ese es el ministerio del pastor. Corrige, reprende, exhorta, instruye. Ese es el trabajo del pastor. Así es que tanto el aguijón como el clavo hincado tienen una penetración que cumplen el objetivo del por qué entran. Hablando de la palabra, cumplen el objetivo del por qué se dicen. ¿Cierto? Y esta acción lo logra un maestro, dada la palabra por un pastor. Por eso son ministerios, son llamados que Dios hace. Pero en los ministerios claves debe de haber pastores. Pastores que entrenen de una manera práctica, pero pastores que pastoreen con ciencia y con inteligencia, que sepan cómo influir en la conducta de sus oyentes. No solamente que vengan y escuchen un mensaje, sino que sepan aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque hay algunos que sirven bien mañositos. Dígale a su compañero, yo no, yo no. Hay algunos que son bien mañositos, ¿verdad? Porque luego de pronto no vinieron a ministrar. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Ay, es que me dolía el estómago. Y el pastor tiene que estar bien atento para discernir, para captar cuál es la intención. Porque si no capta la intención, esa persona constantemente es infiel a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está torcido, porque su corazón no es íntegro. El trabajo del pastor es redarguir, corregir, instruir en justicia. Y si no discernimos qué está sucediendo en el corazón de los maestros o de las personas que nosotros estamos ministrando, entonces esas personas no van a ser personas rectas, no van a ser personas verdaderas, no van a ser personas íntegras, van a tener un doblez. Y Jesús es recto, Jesús es íntegro, Jesús es de una sola pieza, Jesús no tiene doblez. En el llamado de Dios se tiene que querer y poder. Porque si una persona te falta 19 veces y acierta 2, aquí hay 2 cosas que hay que hacer. Ponle las manos para que se sane o redargúyele de pecado. Tiene que ver con la intención. Con la intención. Y la responsabilidad allí, hablando de los pastores y los maestros que están en cada ministerio, es un don que Dios nos da. Si no, todo lo que nosotros hacemos va a quedar infructuoso si no captamos la intención de alguien que está mal en su corazón o que tiene una mala intención. No lo estamos ayudando a crecer o a madurar. No lo estamos entrenando correctamente. ¿Sí? Pareciera como que él está entrenando al pastor. A que el pastor diga todo. Sí, está bien, no se preocupen. No podemos decir sí sin antes consultar a Dios. Decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Dice la verdad o la mentira? Y el Señor te va a decir qué.
Por eso es importante que en los ministerios principales sean pastores. Eclesiastés 12:12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y en la versión parafraseada, fíjate cómo dice: así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. Eso es lo que dice la versión parafraseada. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. O sea, hay quienes estudian más libros que la Biblia. ¿Sí? La Biblia es lo fundamental. Jamás un maestro tiene que consultar un comentario, cualquier cosa. Primeramente, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuáles son los originales? Y después me puedo ir a un comentario, pero no primero un comentario y después los originales, no. Verso 13, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La palabra temer, del hebreo yaré, significa tener reverencia, respeto a Dios. Mantén una actitud correcta con Dios, temiéndole, para que Dios te use con confianza. Si no es así, témelo, porque al que ama, disciplina. Con una disciplina fuerte, si tuerces tus actitudes o tus pensamientos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Se fijan? Ahí está la intención. Sea buena o mala, ¿cierto? Dios dará toda obra a juicio. Y tenemos que ser muy sabios y muy inteligentes para tratar con el feligrés, con el maestro, con el que está siendo entrenado. Debemos de redarguir en el momento en que siempre el miércoles, oye, el día que tenemos clase, oye, espérame, es que tuve cita con el doctor. Oye, es que fui a probar las yuntas y los bueyes. Es que me casé. Es que no tuve dinero para el camión. Pues ni fe ni feria. Porque los que sirven a Dios deben de ser de fe. ¿Sí? Y el que no tiene, pues el que no trabaja, pues no come. ¿O no es cierto? Ay, Señor, es que no fui porque no tenía para el camión. ¿Qué estamos haciendo para prever, para tener? Ah, ¿no tienes? Vende pepinos. Haz algo. Porque la fe actúa, ¿no es cierto? La fe acciona. La fe no es estática. Así es que Dios ha puesto al maestro y pastor para enseñarnos, adiestrarnos, y le ha dado habilidad para enseñar. Después de haber escuchado, escudriñado, sus palabras penetrarán en el corazón de los discípulos del Señor para que sean sabios, aprendan a enseñar, escudriñar e impartir la palabra con precisión. Pero si no logramos influir en la conducta de aquellos que están sirviendo y son infieles, desleales, inconstantes, tal el sacerdote, tal el pueblo. Si enseñamos mucha sabiduría, pero no ejecutamos la palabra, no estamos entrenando para que la gente sea a la imagen de Dios.
Y la palabra pierde autoridad, pierde fuerza. Y las personas se empiezan a volver apáticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? ¿Hizo su tarea? Para asegurarnos que la palabra de Dios está penetrando, que si no vino, entonces tuvo que haber escuchado la clase y haber hecho su tarea y todo. Y luego alguno, no, pues es que este tiene todas las clases rezagadas. Pero ¿eso de quién depende? ¿De qué depende de que esta persona tiene todas las tareas rezagadas? No hay disciplina, no hay amonestación, no hay límite. Dios hizo el mar y le puso un límite para que no se saliera, ¿no es cierto? Así es que el maestro tiene que funcionar bajo, estas son mis funciones y estas son las reglas. ¿Cierto? Y cuando la persona ya sabe sus funciones y ya sabe sus reglas, cuando la traspasa, sabe que va a haber un límite. Les dejo esto en su corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está tu palabra, que no regresará vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que lo hemos enviado. En el nombre de Jesús, mi Señor, ponemos en tus manos a todos los pastores y maestros, a todos los que están ministrando en la iglesia infantil, mi Señor. Que ellos mismos, Señor, adquieran sabiduría, sepan escuchar, sepan escudriñar, para hacer que las personas que están preparando logren estos mismos principios en su vida y los sepan ejecutar en la vida de los niños, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.